atendiendo las circunstancias que nos limitaron a efectuar las clases a nivel presencial por el problema que ustedes ya conocen. Entonces, pregunté a la coordinación si podíamos realizar la actividad virtualmente, a lo cual me respondieron de que sí. Así de que vamos a entrar al otro tema del programa. Creo que todos los temas son importantes, pero este es un tema muy elemental, atendiendo de que el notario es autor de los documentos. Como lo he dicho yo siempre, el notario vive de los documentos, porque el notario califica los documentos, el notario crea los documentos. Entonces, vamos a enfocar bien la cámara. Ahí creo que puede estar. Entonces, ahí estamos. Buenas tardes, señores estudiantes. Entonces, como les decía, este es un tema muy elemental. Lo encontramos regulado en distintas leyes, en diferentes leyes. Lo encontramos regulado en la Constitución Política de la República. Ya vimos el principio de publicidad, los artículos 30 y 31, donde se menciona una serie de documentos, copias, certificaciones, registros. Es decir, en la Constitución Política de la República se regulan varias clases de documentos. En el Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regulan los medios de prueba, en el apartado de los documentos, pues también se regulan distintas clases de documentos. En el Código de Comercio, en la Ley del Organismo Judicial, y en distintas leyes se mencionan los documentos. Muchas veces nosotros decimos los papeles, pero nosotros no vamos a decir los papeles. Mi cubículo está ahí en el edificio central, en el S7, ahí está mi cubículo en el segundo piso, y enfrente del cubículo, en donde donde está la jefatura de departamento, está la ventanilla donde reciben las solicitudes para examen técnico profesional. Y alguien me dice, mire, licenciado, ya traje mis papeles para mi examen técnico profesional. No le dije, usted no trae papeles, usted lo que trae son los documentos necesarios para inscribir o para solicitar su examen técnico profesional. Si usted dice papeles, son hojas simples, sin utilizar, no tienen ningún sentido, ningún valor más que un soporte donde podemos escribir, donde podemos redactar alguna situación que nos interese o que tengamos deseo de escribir. Esos son papeles. Por eso ustedes ven que dice librería y papelería. Quiere decir que hay libros y hay papeles. Y papeles de distinta categoría, de distinto tamaño, de distinta forma. Estos son papeles. Comúnmente así decimos. A los agentes de tránsito, pues deme sus papeles, dice. La verdad es de que no son papeles, son documentos, pero comprendemos qué es lo que nos quieren pedir, qué es lo que nos quieren solicitar. Hace mucho tiempo había un anuncio en televisión donde había un agente de tránsito, era un anuncio que publicitaban alguna situación, y el agente de tránsito detenía al conductor y le decía, denme sus papeles. Y el conductor sacaba un rollo de papel higiénico, sacaba un pedazo de papel periódico, sacaba un montón. Ese anuncio me servía mucho a mí, pues esos son papeles. Nosotros lo que vamos a trabajar son documentos. Lo que nosotros vamos a analizar, vamos a calificar, son documentos. Lo que nosotros vamos a crear son documentos. Documentos que tienen una categoría, que tienen una formalidad, que deben de cumplir ciertos requisitos, son documentos. Y entonces, afortunadamente logré implementar la presentación de las diapositivas que tienen relación con el tema del documento. El ser humano, desde sus albores, ha tratado de transmitir esos acontecimientos, esos hechos, o ha tratado de comunicarse de alguna manera con otras personas, con otros grupos. Entonces vamos a encontrar que lo ha hecho a través de distintas maneras.
A raíz de eso tenemos los documentos muy antiguos. Los primeros documentos que lograron transmitir alguna circunstancia de algún grupo de una persona son los documentos rupestres. En Cantabria, en España, hay un lugar que se llama Miraflores. Y ahí se encuentra una gran cantidad de documentos rupestres. ¿Me escucho, Rodrigo? Gracias, Lick. Disculpe, ¿cuál dijo el nombre de los documentos? Perdón, disculpe, no le escuché, hubo una interrupción ahí. Perdón, Lick, ¿el nombre de los documentos cuál dijo que era? Son los documentos rupestres. Ya vamos a ver un ejemplo ahorita de los documentos rupestres, que fue la primera forma como el ser humano trata de transmitir, de comunicarse de los acontecimientos. Vamos a ver acá. Aquí vamos a ver. Esta es una presentación que nos ha servido para exposiciones en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y vamos a encontrar cómo podemos definir el documento. ¿Qué es un documento? Bueno, yo creo que el documento lo podemos definir como todo medio por el cual se transmite una información. Se transmite una información relacionada con un acontecimiento, relacionada con un asunto de carácter personal, se transmite un conocimiento relacionado con una situación de carácter político, de carácter económico, de carácter social. La idea es que el documento es todo medio para transmitir una información, para transmitir un conocimiento, para transmitir alguna circunstancia que ha suscitado dentro de un conglomerado, que pueden ser dos o más personas. Entonces vamos a tener ahí que es todo medio por el cual se transmite el acontecimiento de un hecho, de un acto. Es el medio por el cual se transmite información sobre el acaecimiento de un acto, de un hecho, de un contrato, de un negocio. Es decir, el documento no solo es jurídico o de contenido jurídico. Si ustedes, estoy seguro que su licencia para conducir es un documento. Su carnet de la universidad, de la facultad, es un documento. Su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito es un documento. Es decir, todos esos son documentos. Y si ustedes ven, ahora la mayoría ya son de plástico. Ya son de plástico. Antes eran de cartón, eran de papel, las cédulas de vecindad. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener o de conocer la cédula de vecindad, tal vez sus señores padres conservan ahí la cédula de vecindad que se les asignó en su oportunidad, y se van a dar cuenta que eran de cartón, eran de papel, y que permitían fácil alteración. Entonces, eso es un documento. Y vemos que los documentos pueden tener distinta clase de contenido. El contenido que pueden tener, aquí tenemos un documento rupestre. Este es un documento rupestre, es la primera forma como el ser humano transmite un acontecimiento. Yo estoy seguro que si les pregunto qué están enviando, qué mensaje están enviando cuando realizaron este documento rupestre, yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta y van a decir, bueno, esta es la cacería, esa es una cacería. Y entonces vemos que, acordémonos que el ser humano al principio trata de buscar su alimento, trata de buscar un lugar donde estar más cómodo por climas, por situaciones de invasiones, y todos esos acontecimientos los iba narrando a través de esta forma de escribir, digámosle, pero no había alfabeto. No había alfabeto, no había escritura, lo que había eran dibujos. Es más, el ser humano al principio no hablaba. El ser humano al principio no hablaba, solo balbuceaba. Y aquí tenemos otra forma de documento. Estos documentos rupestres, estos son los documentos rupestres. Les decía, en Europa, especialmente en España, en Cantabria, en este lugar que se llama Miraflores, es el lugar donde hay muchos documentos de esta naturaleza. En Sudamérica, en Argentina y en Chile también se han encontrado documentos de esta naturaleza. En Guatemala, los mayas también tenían sus documentos rupestres. Estos los hacían en cuevas, los hacían en piedra. Esto era el acontecimiento, esto era la transmisión de esos hechos, de esos acontecimientos. Y vemos ahí, igual de la misma manera,
que tenemos en la parte superior también lo que nos representa es una cacería. Entonces vemos que esa era la forma como ellos adquirían sus alimentos. En la parte superior, inferior tenemos un documento ya escrito en piedra, ya no escrito en una cueva, sino escrito en una piedra. Esos son los documentos rupestres. Todavía quieren ingresar algunos estudiantes. Vamos a darles la opción de ingresar. Bien, espero que hayan podido ingresar. Bien, entonces como les decía, esta clase de documentos transmitía esa información. Aquí viene alguien más todavía. Esta clase de documentos rupestres transmitían la información, transmitían los acontecimientos. Por supuesto que al principio eran acontecimientos que les suscitaba cómo obtenían sus alimentos, las vicisitudes, los enfrentamientos que tuvieron entre una y otros grupos o con animales que los atacaban. Todo esto ha quedado escrito en estos documentos llamados documentos rupestres. Vemos que el ser humano desde sus albores, desde sus inicios, aunque no hablaban, aunque no había escritura, pero había una forma como comunicar esos acontecimientos. Ha evolucionado el desarrollo del documento, ha ido siendo de distintas maneras, y como consecuencia de eso vamos a tener que, inclusive en la actualidad todavía existe otra clase de documento. En la actualidad vamos a encontrar el documento electrónico. Ya cuando presentamos los documentos a los registros, ya el registro se llama registro electrónico de poderes, ya los documentos ya son electrónicos, ya hay firma electrónica, y tenemos también las inscripciones electrónicas del Registro General de la Propiedad, del Registro Mercantil General de la República. Tenemos ya las inscripciones electrónicas. La inscripción, la escritura, pues aparece en Grecia, donde aparece la escritura cuneiforme. Esa es la primera escritura que aparece, ya no a través de dibujos, sino ya a través de símbolos, porque como les decía, no había abecedario. Entonces va apareciendo una forma de cómo transmitir esos acontecimientos. Por supuesto que a nosotros nos va a preocupar o nos va a interesar la clase de documentos privados. En la actualidad los documentos ya tienen otras formalidades. Por ejemplo, aquí, aunque no es de Guatemala, pero vemos que ya ese documento tiene algunas formalidades. En el caso de nosotros, el protocolo tiene algunas formalidades. Aquí vemos que tiene unas estampillas, que tiene sellos, que tiene ciertas características esta hoja de papel, porque ya los documentos van teniendo cierta formalidad por la evolución que va sucediendo. Entonces, de eso que hemos platicado, podemos clasificar los documentos de la siguiente manera. Por supuesto que una de estas clasificaciones son las que nos van a interesar, pero podemos clasificar los documentos de la siguiente manera. Por su soporte. Por su soporte, los documentos pueden ser en piedra, como lo vimos ahí con los mayas, por ejemplo, la estela maya, la que aparece en la moneda de 10 centavos en el reverso, o en una de sus lados aparece una estela maya. Ese es un documento. La moneda en sí es un documento porque incorpora un valor e incorpora ciertos valor económico y valor artístico o valor histórico que va incorporando la moneda. Entonces tenemos que los documentos por su soporte, es decir, por el material donde están efectuados, puede ser en piedra, puede ser en madera también. Tenemos en piel, documentos en piel, en papel, que es lo más común para nosotros por el momento, los documentos iconográficos y los documentos electrónicos. Aunque ya viene por ahí el documento que se llama, eso no voy a recordar el nombre, pero es el documento más moderno que hay. Y vemos que el documento electrónico para nosotros es el más moderno, es el holograma. El holograma es el documento que viene después del documento electrónico, pero
Eso todavía en Guatemala creo que todavía no se aplica, no creo que haya alguien que tenga un programa. Pero tenemos en sí el documento electrónico. Ya se habla de firma electrónica. En Argentina ya se habla de protocolo electrónico, ya se pretende regular el protocolo electrónico en Argentina. Y vemos esa es por su soporte, es decir, por la clase de material en el que está, en el que consta, en el que obra el documento, tenemos esa clasificación. Por supuesto que puede haber más. Esto es únicamente para que tengamos una idea cómo podemos clasificar el documento por su soporte. Gracias. Está muy bajo el audio. Voy a tratar de acercarme un poquito más. Tal vez sí por eso sea. Pero aparte de eso hay lluvia. Yo creo que eso también me está afectando un poco el audio. Voy a ver si ahí voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Casi no se escucha. Voy a tratar de ver aquí el audio. Voy a acercar más al micrófono. Y me dicen ustedes si se escucha. Por la lluvia no se escucha. Sí, eso sí es un serio problema que nos brinda la naturaleza. El problema es que no se escucha, pero no porque esté lloviendo, porque esté lloviendo. Vamos a dar una pausa, tal vez venga la lluvia, se puede escuchar. Voy a dar una pausa. Tal vez ahí se ve menos la lluvia. Me dicen ustedes para ir hablando despacio. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces les decía que el documento se puede clasificar de distintas formas y ahí tenemos un ejemplo por su contenido. Dependiendo cuál es el contenido del documento, lo podemos clasificar. Esto es para tener alguna idea, porque hay muchas formas más como clasificarlo por su contenido. Puede ser de carácter científico, puede ser de carácter cultural, académico, puede ser de carácter político, de carácter religioso, de carácter económico. Un billete es un documento. Es un documento que tiene un valor incorporado y en el billete siempre van a ver información en forma de dibujos, en forma de fotos, en forma de gráfica. Por ejemplo, en cada billete hay una imagen de alguno de los expresidentes de la República y en otro de sus lados hay alguna representación importante como las pirámides de Tikal, por ejemplo, el lago de Atitlán, por ejemplo, que van teniendo en cada billete una representación. Y esa sería otra forma de clasificar por su contenido. Hay muchas formas de clasificarlo, esto solo para que tengamos una idea. Por su escritura. Por su escritura también podemos clasificarlo en signos, también podemos clasificarlo en letras, alfabético, a través de la forma alfabética, en cifras. Hay documentos que solo contienen cifras, solo contienen números, y hay documentos mixtos alfanuméricos. Esa es una clasificación que para tener nosotros conocimientos de la trascendencia y la importancia del documento. Lo que nos interesa a nosotros, lo que nos va a interesar a nosotros, va a ser la clasificación de documentos por su autor. ¿Quién es el autor del documento? Y entonces vamos a encontrar una clasificación muy importante que está regulada en la legislación y que nos sirve porque son las clases de documentos que nosotros vamos a poder calificar, a poder autorizar. Ahí vamos a encontrar por su autor. ¿Cómo se clasifican los documentos por su autor?
por su autor, los documentos se van a clasificar. Una de las clasificaciones es, ¿quién levanta la mano? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Levanta la mano. Ahora. Entonces, por su autor, los documentos se clasifican en documento privado. El documento privado es aquel documento que es redactado por la persona que interviene en el acto, en el acontecimiento o en el contrato. Hay contratos que pueden realizarse en documento privado. Así pues, me imagino que es por el agua, Gabriel, por la lluvia. Espero que, como está fuerte la lluvia, espero que verme, que ya se pueda escuchar mejor. Aparte de eso, también nos previnieron que por el eclipse iba a haber problemas con los aparatos electrónicos. De una u otra manera, alguna reacción va a haber de eso. Pero voy a tratar de ir hablando despacio. Y les decía que el documento privado es el documento que ha sido redactado por la persona que interviene, por la persona interesada, pero también puede ser redactado por un tercero. Yo me recuerdo que hace algún tiempo, ya no lo he visto, pero hace algún tiempo, en el interior de la República, habían algunos rótulos que decían se redactan documentos y se hacen cartas de amor. Vean hasta dónde el contenido sentimental del documento. Y entonces el documento, se veían esos documentos, y entonces las personas pueden acudir con alguien que tenga conocimientos o que pueda escribir, y pueden acudir con alguien que redacte el documento. Eso es un documento privado. Y en el Código Civil encontramos en el artículo 1574 que una de las formas de contratar es a través de documento privado. Y vemos ahí, dentro de esta clasificación de documentos, el documento privado puede clasificarse sin firma legalizada. Las personas redactan el documento y lo firman, y ahí se queda el documento. Ustedes han visto esos formularios de recibo que las personas extienden cuando se hace algún pago. La factura es un documento. La factura es un documento que acredita un negocio de carácter mercantil o la contratación de servicios profesionales. Pero esos recibos, formularios de recibos que aparecen, que se distribuyen en las librerías, que se pueden vender individual o en talonarios, pues son documentos. Y la persona lo llena y dice por la cantidad de tanto, en concepto de qué es el pago, quién recibe, la fecha y la firma. Ese es un documento privado. Ese lo redacta la persona interesada. Si no lo puede redactar la persona interesada, acudirá a un tercero para que le haga la redacción del documento. Entonces tenemos documentos privados. Esos documentos privados se clasifican sin firma legalizada, también se clasifican con firma legalizada. Este documento privado con firma legalizada lo encontramos regulado en el artículo 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. El documento privado con firma legalizada constituye título ejecutivo. Entonces vemos que tiene efectos más trascendentales. El documento privado con firma legalizada lo encontramos también regulado en el artículo 63, numerales 2 y 3 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar regulado el documento privado con firma legalizada. Luego tenemos otra clase de documento privado que está regulado en el artículo 327, numeral 3 del Código de Notariado. En este artículo encontramos el documento privado
que ha sido reconocido ante juez. Ese documento privado que se reconoce ante juez también constituye título ejecutivo. Entonces veamos, el documento se clasifica por su autor en documento privado. Y la otra clasificación son en documentos públicos. En cuanto a los documentos públicos, vamos a encontrar que la clasificación de los documentos públicos la vamos a encontrar en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vamos a encontrar cómo se clasifican los documentos públicos. Se clasifican en 3 categorías. Documento público extendido por empleado público y documento público extendido por funcionario público. Y la tercera categoría es el documento público extendido por notario. Está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para diferenciar estas 3 categorías de documentos públicos, al último, al que autoriza el notario, se le llama instrumento público. Voy a repetir. El documento público, de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, se clasifica en documento público extendido por funcionario público, documento público extendido por empleado público, ambos en ejercicio de su cargo, y documento público extendido por notario. Para diferenciar este último de los 2 anteriores, bien, ya voy. Para diferenciar este último de los 2 anteriores, al que autoriza el notario se le llama instrumento público. Bueno, me piden un ejemplo de un documento público autorizado por un funcionario público. El documento público autorizado por un funcionario público, vamos a encontrar el documento personal de identificación. Vamos a encontrar la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad. Vamos a encontrar también los documentos extendidos por los jueces. Las sentencias, los autos, los decretos, son documentos públicos extendidos por un funcionario. Son funcionarios porque han sido nombrados por una autoridad competente. Y los documentos extendidos por empleado público, podemos encontrar distintas clases de documentos extendidos por empleado público. Las constancias, los documentos, las remisiones que extienden los agentes de tránsito, ellos son empleados públicos, no son funcionarios, son empleados públicos. Entonces, yo creo que ya les había recomendado, si no lo hago ahora, hagan una nómina de unos 10 documentos extendidos por funcionario público y una nómina de documentos extendidos por empleado público. Su certificación de estudios, ¿quién la extiende? En la facultad. Ustedes, me imagino, cada vez que han aprobado un semestre, solicitan una certificación de estudios para tener constancia de qué semestre han aprobado. ¿Quién extiende esa certificación? ¿Será un empleado público o será un funcionario público? Su carnet de estudiantes o como estudiantes universitarios es un documento público, pero ¿quién lo extiende? ¿Lo extiende un empleado público o un funcionario público? Es decir, ¿quién lo firma? Entonces, su documento personal de identificación, su licencia para conducir vehículo automotor, dependiendo quién firme el documento, si es un funcionario público, si es un empleado público, entonces ustedes pueden hacer una nómina de unos 10 documentos para tener la idea cuál es la diferencia en uno y en otro. De los instrumentos públicos ya no tenemos que hacer nómina, porque desde el principio del semestre vimos que son 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar. Entonces, esa es la forma. Luego, si ya sabemos que por su autor los documentos se clasifican en documento privado y documento público,
El documento privado se subdivide: documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada y documento privado reconocido ante juez competente. Esos son los documentos privados. El documento público se clasifica conforme al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil en documento público extendido por funcionario público, documento público extendido por empleado público, ambos en ejercicio de su cargo, y documento público extendido por notario. Y entonces tenemos las tres categorías de documento público. Y el fundamento jurídico es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. El documento privado, en los fundamentos jurídicos están diseminados. Yo trato ahí en la presentación de poner algunos ejemplos de donde encontramos regulado un documento privado sin firma legalizada. Lo encontramos en el 177, 178, 180, 181, 184 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. También lo encontramos regulado en el artículo 1574, formas de contratar en documento privado. Lo encontramos también en el 1575 del Código Civil. En la Constitución Política de la República lo encontramos también. Entonces ahí tenemos los fundamentos jurídicos. Sin embargo, para los efectos de su respuesta, deben de ser concretos en el artículo en el cual sustentan ustedes su respuesta. No así como yo los tengo acá, porque yo no sé a cuál se van a referir, porque cada uno tiene un caso regulado donde se menciona el documento privado. De la misma manera, el documento privado con firma legalizada, si se les preguntara en qué casos el documento privado constituye título ejecutivo, ustedes pueden fundamentarse en el 327, numeral 3, que sería el único artículo que nos va a determinar que es un título ejecutivo. Ahora, si yo les preguntara que en qué casos el documento privado con firma legalizada puede protocolizarse, entonces su fundamento va a ser el 63, numerales 2 y numerales 3, cualquiera dependiendo del caso que se les plantee del Código Notariado. Y los documentos reconocidos ante juez. Ahora veamos cómo se clasifican los documentos extendidos por notario. Ya dijimos que para diferenciar este documento público de los otros dos que extiende el empleado y el funcionario, a este le vamos a llamar instrumento público. Así le vamos a llamar al documento que es extendido por el notario. Este instrumento público se clasifica en dos grupos. Los instrumentos públicos que el notario autoriza dentro del protocolo, que son 4, que ya los vimos: escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. 4 que el notario autoriza en el registro notarial, llamado también protocolo. Y 3 de los que autoriza fuera del protocolo, que se llaman extraprotocolarios o fuera del protocolo, que son 3: auténtica de firma, auténtica de copias o de reproducción de documentos y acta notarial. Y ahí juntamos los 4 más estos 3, son 7 instrumentos públicos que el notario autoriza. ¿De dónde proviene la palabra documento? Bueno, la palabra documento, su origen es muy antiguo y viene de la palabra docere, que quiere decir enseñar, transmitir el acontecimiento, un acontecimiento, un hecho. Voy a repetir porque dice que no se escuchó la clasificación del instrumento público. La clasificación del instrumento público se hace en dos grupos: los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Los que van dentro del protocolo son 4: escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y
transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Y los que van fuera del protocolo son 3: auténticas de firma, auténticas de copia de documentos y acta notarial. Esos son los 3 que el notario autoriza fuera del protocolo, llamado también registro notarial. Bien. Muy bien, José. Cuando en el próximo semestre veamos, vamos a ver que la escritura se subdivide todavía. La escritura pública todavía se subdivide. Escrituras principales, escrituras accesorias, escrituras canceladas. Así se divide todavía la escritura pública. Bueno, me imagino que ha de ser por el clima, por la lluvia, por la tempestad o los relámpagos, si eso afecta seriamente las transmisiones electrónicas. Pero vamos a tratar de ir avanzando porque yo les no oye casi nada. Hay que subirle volumen. Yo ya le subí volumen, ya le puse hasta una bocina para el caso que ustedes vayan a hablar, para que pueda yo escuchar lo que ustedes quieren plantear. Pero hay que subirle volumen. Ah, ya no da, dice. Bueno, ya no da. Yo ya le puse máximo volumen también. Si hay algo que no haya escuchado, solo me lo escribe o me lo expone y yo con mucho gusto lo repito. Solo vamos a ver, ¿qué dice Valeria? Le escucho. Buenas tardes, solo una pregunta. En el documento público extendido por empleo público, dijo un ejemplo, las constancias, pero no le escuché ahí. ¿De qué? Bueno, lo que pasa es de que tenemos una variedad de documentos públicos extendidos por funcionario público. Vean, por ejemplo, un funcionario público son los jueces. Los jueces pueden extender decretos, autos, sentencias, pueden extender certificaciones de las diligencias o de los autos del expediente. Certificaciones, certificación del Registro Nacional de las Personas, lo extiende un funcionario, que es el registrador civil del Registro Nacional de las Personas. Una certificación extendida por el Registro de Personas Jurídicas también es un funcionario público. Una certificación extendida por el registro de la propiedad, por el registro mercantil, son funcionarios públicos. A eso podemos, yo por eso les aconsejo, les sugiero que hagan una nómina, una lista de unos 10 documentos que sean extendidos por funcionario público, otros que sean extendidos por empleado público, y que repasemos los 7 que autoriza el notario. Esos 7 los tenemos que clasificar en 2 grupos, que podemos aprovechar la oportunidad para hacer esa clasificación. Sería los que van dentro del protocolo, que son llamados protocolarios, también son llamados principales, y los que van fuera del protocolo, que son llamados secundarios o extraprotocolarios. Y consultando el programa del curso, ya lo dejé por ahí, solo que me cambié de lugar, solo lo voy a alcanzar ahorita, lo voy a alcanzar ahí el programa de curso para ver la secuencia de la exposición. Afortunadamente ya está mermando la lluvia. Yo creo que eso nos va a ayudar a poder desarrollar más eficientemente la exposición. Y el contenido del programa tenemos el documento, documentos privados, documentos públicos. Ya hicimos la clasificación, ya explicamos cuál fue el origen del documento, cómo surge, cómo puede clasificarse, cuál es la definición. Los instrumentos públicos, su etimología.
La palabra instrumento se deriva del latín instruere, que quiere decir instruir. Pues igual que el documento viene de docere, que quiere decir docencia, enseñar, transmitir, pues el instrumento público también se deriva de un término latín, que es el término instruere, instruir. ¿Pero instruir de qué? Pues instruirnos sobre el desarrollo de un acontecimiento, de un hecho, de un negocio, de una declaración. Eso es, a eso se refiere la etimología de la palabra instrumento. Y el instrumento para nosotros se llama instrumento público, porque ha sido autorizado por un notario. Y el notario es un funcionario público. Ahí viene la teoría funcionalista. Ahí se aplica el 154 de la Constitución Política de la República. ¿Y cuál es la definición de instrumento público? Ahora ya no vamos a ver la definición de documento, sino la definición de instrumento público. El instrumento público es el documento autorizado por notario. Instrumento público, espero que ahora sí se escuche bien, ya mermó la lluvia. Instrumento público es el documento autorizado por notario, producido, ¿para qué? Para probar, para solemnizar y para asegurar la eficacia de sus efectos. Vean esos tres efectos. Eso es lo que me interesa. Para probar, ¿qué va a probar? Bueno, va a probar una relación de derecho entre A y B. Va a probar las condiciones en que se llevó a cabo esa relación de derecho. Va a servir de medio de prueba, produce fe y hace plena prueba. Por eso es para probar, para eso se produce el instrumento público. ¿Me confirman si se escucha bien, si ya no hay interrupción, por favor? Porque entonces así hablo despacio. Perfecto, licenciado. Muchas gracias, Lidia, le agradezco. Muy bien. Entonces le decía, su finalidad es probar. ¿Qué va a probar? Porque vean, cuando uno, gracias, les agradezco, cuando uno pregunta en el examen técnico profesional cuáles son los fines del instrumento público, pues probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. Explíqueme por qué probar. Bueno, pues que va a servir de prueba, hacer plena prueba, su fundamento jurídico, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué más va a probar? Va a probar la existencia de una relación jurídica, de una relación de derecho entre A y B. Va a probar las condiciones en que se llevó a cabo esa relación de derecho, ese negocio jurídico. ¿Cuáles fueron las condiciones? Hay plazo, hay intereses, hay forma de entrega, hay forma de pago. Esas son las condiciones que se van a comprobar a través del instrumento público. Por eso lo que está escrito ahí alrededor del águila dice, lo que los notarios redactamos es ley entre las partes. Eso es lo que significa lo que está redactado en latín en el escudo, tanto del Instituto de Derecho Notarial como de la Unión Internacional. Lo que los notarios redactamos es ley entre las partes. Porque si no se cumple, pues vamos, parece, asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Qué quiere? Voy a asegurar que se van a cumplir los derechos y las obligaciones que se convinieron en el instrumento público, porque si no se cumple, pues puede acudir a un juez. Puede acudir a un juez y él va a hacer que se cumpla. Que aquella persona que incumplió 1319 del Código Civil, cómo se cumplen las obligaciones, haciendo, dejando de hacer o entregar algo, dar algo. Así se cumplen las obligaciones, con base al artículo 1319 del Código Civil. Por favor, lo anotan y lo estudian. Cómo se cumplen las obligaciones. Bien. Entonces dice que producido para probar, para solemnizar, eso es muy importante, para solemnizar, porque aquellos contratos calificados como solemnes, los contratos calificados como solemnes, necesitan ese requisito, que consten en escritura pública.
el mandato, la renta vitalicia, el testamento, no es contrato, es exacto, el testamento, la identificación de persona, no es contrato, exacto, porque en el testamento solo hay un testador, solo comparece el testador, la identificación de persona solo comparece la persona interesada en hacer la identificación de persona con base al artículo 5 del Código Civil. Esos son actos. Por eso en el Código de Notariado insiste, actos o contratos, actos o contratos. Y se recuerdan que yo les dije, hagan una nómina de actos en los que interviene el notario, porque hay actos en los que no interviene el notario, actos en los que interviene el notario y una nómina de actos que son decalificados como solemnes. Entonces vemos ahí que por eso en la definición, producido para probar, para solemnizar y para asegurar la eficacia de sus efectos. Vemos que el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil le da la categoría de títulos ejecutivos. ¿A qué le da categoría? Pongan mucha atención en esto, por favor, ¿sí? En esto tenemos que poner mucha atención. ¿A qué le da la categoría de título ejecutivo la legislación? Bueno, tenemos el documento privado con firma legalizada. Si bien es cierto, puede ser que el documento privado lo haya redactado don Juan Pérez, que no es notario, pero la firma legalizada la tiene que autorizar el notario. Es el único facultado por la ley del artículo 55 del Código Notariado, es el único facultado para autenticar firmas. Ese instrumento público, el público que se llama auténtica de firma. Ese instrumento público le da la categoría de título ejecutivo. ¿Y qué quiere decir eso de título ejecutivo? Que la parte interesada, la parte afectada, la que cumplió, la otra que puede hacer que la que no cumplió, la obligue a un juez a cumplir con la obligación convenida en el documento privado. Por eso es, ¿qué otro documento tiene categoría de documento privado? ¿Dónde interviene el notario? Pues los testimonios de las escrituras públicas. En el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil son títulos ejecutivos los testimonios de las escrituras públicas. Entonces, tenemos que también son títulos ejecutivos porque quiere decir que un juez puede obligar a aquella parte que incumplió a que cumpla con base en el artículo 1319 del Código Civil. Tiene la calidad de título ejecutivo, el acta 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, cuéntenme, ¿por qué están llorando? Artículo, ¿qué dijo? Dice, artículo, bueno, voy a hablar más despacio. Se queda, no sé, efectos de la radiación. Voy a repetir lo que sea necesario, no hay pena. De todas maneras, yo les agradezco su presencia el día sábado. Sé que todos hacemos un esfuerzo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Todos hacemos un esfuerzo. Porque a veces dice mil. Bueno, pero dígame qué necesita que yo repita, yo con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Entonces les decía, tenemos que leer el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué documentos en los que interviene el notario constituyen título ejecutivo? Todo esto último. Bueno, lo voy a tratar de repetir. Bueno, lo voy a tratar de repetir de nuevo. Veamos, porque lo que yo estaba explicando era qué documentos en los que interviene el notario constituyen título ejecutivo. Y les decía que tenemos los testimonios de las escrituras públicas, también tenemos los documentos privados con firma legalizada, también tenemos el acta notarial de saldo deudor, que está en el artículo 327, me parece que es el numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acta notarial donde se aclara que hay un saldo deudor
a favor de una persona lógicamente acreedora. Entonces, eso también constituye título ejecutivo. Entonces, si vemos ahí, hay tres clases de documentos en los que participa el notario o interviene el notario, mejor dicho, y que constituye el título ejecutivo. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a leerlo para estar seguros. Veamos en el 327, numeral 1, los testimonios de las escrituras públicas. Bueno, vemos que el testimonio lo extiende el notario. El testimonio lo puede extender el notario, o lo debe extender porque tiene obligación de extenderlo. También en el numeral 3, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Y los documentos privados con legalización notarial. Aquí hay dos categorías de documentos privados. Hay que ponerle mucha atención. Por eso les digo, no se trata de transcribir el artículo o el numeral. No se trata de eso, porque aquí hay dos categorías. Y hay que tener cuidado que nos están preguntando. ¿Cuál es la primera categoría? El documento privado que ha sido reconocido ante juez. ¿Por qué nos remite a unos artículos? Bueno, pues esos artículos que nos está remitiendo, y me imagino ustedes ya lo vieron en su curso de procesal civil, son las pruebas anticipadas. Hay que llamar a través de un juez, hay que llamar a la persona que lo firmó para que reconozca la firma, para que reconozca el contenido. Y cuando reconoce el contenido, reconoce la firma, el juez dicta una resolución. Y esa resolución incorporada al documento lo hace que constituya título ejecutivo. La otra parte que tiene este numeral 3 del artículo 327 es el documento privado con firma legalizada. La persona redacta el documento, va con el notario para que legalice las firmas. La pregunta es, ¿puede un notario redactar un documento privado? Vamos a ver, alguien todavía quiere ingresar. ¿Puede un notario redactar un documento privado? Acordémonos la definición de documento privado. El documento privado es el que ha sido redactado por la persona interesada o por un tercero con base a su leal saber y entender. ¿Qué quiere decir eso? Pues con base a sus conocimientos. Es que me equivoqué y lo voy a tachar, lo voy a borrar. Pues es un documento privado y él lo está redactando con base a sus documentos. Perdón, con base a sus conocimientos. Él lo está redactando con base a sus conocimientos. Por eso dice con base a su leal saber y entender. Ese es un documento privado. ¿Lo puede redactar un tercero? Sí, lo puede redactar un tercero. Yo les contaba que hace mucho tiempo, ya tengo tiempo de no verlo, pero en el interior de la República se encontraban rotulitos donde decía se redactan documentos y se hacen cartas de amor. Imagínense hasta eso, contenido sentimental del documento. Y entonces puede ser redactado por un tercero. ¿Y puede el notario redactar un documento privado? Bueno, pues nos tenemos que ir al Código de Notariado. Y nos vamos a ir al artículo 109 del Código de Notariado. Vean que hay que ponerle atención a esos temas, porque esos son los temas que me interesan a mí. ¿Sí? Y ahí está el fundamento jurídico. Nos vamos a ir al artículo 109 del Código de Notariado para ver si el notario puede redactar un documento privado. Y en el artículo 109, los notarios cobrarán en concepto de honorarios y nos vamos a ir al numeral 13. Al numeral 13. Por la redacción de un documento privado. O la elaboración de una minuta. ¿Saben qué es una minuta? ¿Alguien sabe qué es una minuta? Pregunto. José dice que no. ¿Alguien sabe? Es la transcripción de una reunión, licenciado. No, no.
Una minuta. ¿Es el acta o resumen de una reunión? No, no, no. No, yo estoy obligado a explicarles, por supuesto. Pero yo quiero saber si alguien, yo estoy seguro que alguien tiene algún pariente, notario, trabaja con notario, cónyuge. Un borrador. Ah, muy bien, muy bien. Ah, por ahí vamos. Ah, no, esa palabra no la podemos usar, Giancarlo, porque un machote es un macho grandote, dijo alguien ahí. No, esa palabra no la podemos usar. Nosotros usamos correctamente borrador, proyecto, minuta. Minuta es justamente lo que alguien, no vi quién fue quien aportó, es un borrador, es un proyecto. Sirve para plasmar un contrato, es para plasmar un futuro contrato, porque vamos a elaborar un proyecto con base a la información que hemos recabado. Y ya que tenemos el proyecto, se lo leemos a nuestro cliente. Y si el cliente está bien, le parece que lo que hemos redactado se adapta a sus necesidades, pues eso es una minuta, es un proyecto. Los bancos, hay instituciones bancarias que tienen la minuta ya impresa y le dicen, mire, aquí está la minuta. Es un proyecto, es un borrador de la forma en que se va a redactar una escritura. Sería un borrador, sí, para luego... sí, es un borrador que después se va a transformar en una escritura, en un instrumento público, en un instrumento público. Mi forma de ejercer la función, yo hago mis proyectos, se lo paso a mi asistente le da la forma electrónica, le da los márgenes, me lo pasa ya impreso, yo lo reviso, faltas de ortografía, redacción, pues lo reviso si cumple los requisitos que yo le proporcioné, y una vez que ha cumplido esos requisitos, pues ya lo imprimimos en el protocolo o la auténtica que vamos a... Inclusive una auténtica, hay que hacer minutas, proyectos. Los bancos, hay instituciones, por ejemplo, ¿cómo se llama? El fondo de inmuebles, Fowabi, creo que se llama. Ahí está el Fowabi, está, no me recuerdo cómo se llama esa institución, y está ahí frente a donde esté con mi oficina, se me olvidó. Udevipo, la unidad de vivienda popular. Ellos, cuando las personas han terminado de pagar el inmueble, le entregan al notario una minuta con los riesgos que debe de tener, los espacios que el notario va a complementar. Es un borrador. Entonces, en el artículo 109, numeral 13 del Código de Notariado, nos regula cuánto podemos cobrar por elaborar un documento privado. Como decimos que es aquel elaborado por el interesado o por un tercero, pues ese tercero puede ser el notario o puede ser otra persona que tenga conocimientos. Yo estoy seguro que a más de alguno de ustedes, algún su amigo, algún su vecino, algún su conocido, le ha dicho, mira, como estás estudiando Derecho y tenés conocimiento de esto, redactame un documento. Eso sucede muchas veces. Los vecinos, los amigos, mira, hazme favor, redactarme un documento. Esa es una minuta, ese es un borrador. Y entonces puede convertirse en documento privado. ¿Cuándo utilizamos un documento privado? Bueno, si el contrato no es calificado como solemne, oigan, pongan mucha atención con esto. Es que a veces de esto se trata de poner atención y de estudiar. ¿Cuándo utilizamos un documento privado? Uno, vamos a ver, una minuta es un borrador de un... Sí, puede ser de un oficio, puede ser de un instrumento público, de una escritura, de una protocolación. Es un borrador, es un proyecto. Pero les pregunto, ¿cuándo utilizamos un documento privado? Pues lo utilizamos cuando, uno, el contrato no es calificado como solemne. El contrato o el acto no es calificado como solemne. Dos, cuando no se va a inscribir en ningún registro público. Ahí podemos utilizar un documento privado. Porque eso nos va a servir, esos son los llamados documentos ad probationes, ¿no? Que sirven para probar. El contrato de arrendamiento, ¿será que
¿Puedo redactarle un documento privado? No, pongan atención con esto, por favor, ¿sí? El contrato de arrendamiento podría repetir las dos leyes. Pero espero que sea porque se está yendo, hay mucha tempestad. Les decía que cuando utilizamos un documento privado, uno o contrato no es calificado como solemne. No es calificado como solemne. Dos, cuando no se va a inscribir en ningún registro. Ahí podemos utilizar un documento privado. ¿Puede el notario redactar un documento privado? Sí. ¿Y cuánto puede cobrar el notario por redactar un documento privado? Pues artículo 109, numeral 13 del Código Notariado. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto podemos cobrar por redactar un documento privado? Algo que les quería yo mencionar. Sí. Bien. Entonces, vemos ahí que el documento privado tiene esas distintas categorías. Y el instrumento público sirve para solemnizar, en el caso de los contratos solemnes, sirve para probar el contenido del documento, la relación de derecho, las estipulaciones o las condiciones en que se lleva a cabo el negocio jurídico. Sirve también para asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Cómo se va a asegurar la eficacia de sus efectos? Vean, pongan atención con esto y tiene mucha relación con el curso de procesal civil. Tiene mucha relación. ¿Cómo se va a asegurar la eficacia de sus efectos? Bueno, porque constituye título ejecutivo. Artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué quiere decir que constituye título ejecutivo? Quiere decir que puedo ir ante un juez. En la sesión anterior les expliqué las cuantías en la capital, porque hay cuantías especiales, Coatepeque, Misco, Santa Lucía, Cochumalguapa, tiene cuantías especiales. Pero en la ciudad capital, hasta 50,000 quetzales conocen los jueces de paz. Aunque imagino que esto ya lo vieron ustedes en su curso. Hasta 50,000 quetzales conocen los jueces de paz. De 50,000 quetzales, 1 centavo conocen los jueces de primera instancia, sean cuantos miles o millones sean. Entonces quiere decir que el contenido del documento tiene que tener una cuantía, tiene que tener un monto, el contrato por cuánto se realizó. Y con base a ese monto podemos acudir a un juez de paz o a un juez de instancia para que el juez obligue a la parte que no cumple, la obligue a cumplir. 1430 del Código Civil. La mora. La mora es el incumplimiento de la obligación. Y en el 1430 del Código Civil se determina que puede incurrir en mora el deudor o el acreedor. Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que cuando vimos deudor necesariamente, no. El deudor es el que debe de cumplir una obligación. Tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Y entonces aplicamos el 1319, porque no solo es de pagar. No sé si ahora sí se ha escuchado bien, no ha habido interrupción. Ya mermó la tempestad, ya mermó la lluvia. Yo espero de que sea. Ya se nos está pasando el tiempo también. Bien. En los fines, pues ya vimos los fines. Probar, solemnizar y asegurar efectos. Pero a mí me interesa no que nos memoricemos probar, solemnizar, no, a mí me interesa que me lo expliquen y que me lo expliquen con fundamento jurídico. Eso es lo que me interesa a mí. Y eso es lo que yo califico. Quienes pidieron revisión de examen, ya les contesté, ya hice una nómina para revisar. Lo que necesito es que enciendan su cámara para efectuar la revisión. Va a ser individual, yo le voy a enviar el correo con anticipación a qué hora y qué día va a ser su revisión, para que tengamos, pues, digo yo que unos 10 minutos por cada estudiante para la revisión de examen,
creo que es suficiente. Y les voy a explicar en la revisión por qué es la nota asignada, ¿sí? Si me equivoqué en algo, soy humano, me puedo equivocar. Yo reconozco que si yo me equivoqué en algo, que no califique alguna respuesta, porque me ha pasado, eso sí se lo digo, me ha pasado que no he calificado alguna respuesta, aunque yo... Pero puede ser, no se descarta la posibilidad. Entonces, si yo, es culpa mía el error, si es, yo cometí algún error, alguna omisión, pues yo no me da vergüenza y le digo, me equivoqué. Y lo enmiendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí lo de la teoría, la teoría de la prueba preconstituida. Bueno, esa teoría es doctrinaria. ¿Por qué se llama teoría de la prueba preconstituida? Justamente por eso de que produce fe y hace plena prueba, que está regulado, insisto, en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se llama teoría de la prueba preconstituida porque quiere decir que antes de que exista una contienda, de que existan derechos subjetivos en conflicto, de que exista litis, pues ya tenemos una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Pues la prueba es un instrumento público que produce fe. Lo que contiene es verdadero, se tiene por cierto. Entonces, por eso se llama teoría de la prueba preconstituida, porque ya tenemos una prueba antes de que se promueva el juicio. La mayoría de pruebas se provocan después de que ha habido contienda. Esta no. Esta está preparada desde antes que se promuevan los derechos subjetivos en conflicto, porque ahí vamos a encontrar las condiciones que en el instrumento público se llaman estipulaciones. Es la parte de la escritura pública que contiene las condiciones en las cuales los contratantes realizaron el negocio jurídico. Esas son las escrituras. Pero lo vamos a ver despacio el próximo semestre cuando veamos la redacción de una escritura pública. No todas las escrituras tienen estipulaciones, no todas las escrituras. Vamos a verlo cuando ya entremos al tema. Bien, los caracteres, el valor, las clases de instrumentos públicos, ya los mismos, cómo se clasifican, principales o dentro del protocolo, llamados también protocolarios, y donde encontramos la escritura pública. Nosotros le vamos a decir, cuando esté en el protocolo, le vamos a decir escritura matriz, con base al artículo 8 del Código de Notariado. Las actas de protocolación, con base al artículo 63 del Código de Notariado. Las son de legalización de firma, que están reguladas en el artículo 59 del Código de Notariado. Y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento 962 del Código Civil. Y entonces ahí tenemos los que van dentro del protocolo. Los que van fuera del protocolo tenemos las auténticas, que es de firma y de copia de documentos, y que están reguladas en los artículos 55, 54 y 55 del Código de Notariado. Las actas notariales también van fuera del protocolo y están reguladas en los artículos 60, 61 y 62 del Código de Notariado. Ahí van las auténticas de firma y las auténticas de copia y las actas notariales que están reguladas ahí en el 60 y 61 del Código Notariado. Entonces, no se trata de transcribir los artículos, se trata de fundamentarnos en la parte esencial, en la parte que nos interesa, para poder responder de la manera concreta la pregunta que se nos está planteando. Yo agradezco la crítica constructiva, ya he recibido algunos aportes con crítica constructiva donde me sugieren algunas circunstancias que las vamos a analizar y las vamos a poder poner en práctica cuando proceda. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No vi quién levantó la mano.
¿No? ¿Nadie levantó la mano? Bueno, ya estamos en tiempo, ya tenemos ahí entonces el tema número 9 del programa, del documento. Vimos cómo se clasifican los documentos en públicos y privados, por su autor, por supuesto. Vimos el instrumento público, cuál es su etimología, la definición de instrumento público, los fines, probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos, la teoría de la prueba preconstituida, y las clases de instrumentos públicos, dentro del protocolo y fuera del protocolo. Nos tocaría la eficacia del instrumento público como tema número 10. El día viernes, yo les pido que me disculpen, no voy a poder estar con ustedes el día viernes. Tengo una actividad fuera del departamento de Guatemala y entonces estaríamos trabajando hasta como empiezan los exámenes. Tengo entendido de que no podemos realizar clases presenciales, pero yo los voy a convocar a clases virtuales, ya pedir autorización a la coordinación para avanzar con el tema de los temas del programa, y el sábado 20 nos volvemos a reunir con otro repaso para el examen segundo parcial. Los temas que estamos viendo ahorita son temas para el examen final. Los temas del examen parcial ya los estudiamos, ya los expusimos, pero el repaso del día sábado pasado a mí me pareció muy fantástico. Hubo pues, concurrencia de los estudiantes que tienen interés en el curso de las dos secciones, y yo lo veo muy, muy positivo. Es más, aprovechando el desarrollo de los temas, pues de una vez elaboré las variantes ya para el segundo examen parcial, y que vamos a reforzar el próximo sábado 20 en el mismo horario de 6 de la tarde o 18 horas a la hora que podamos, una hora, hora y media que podamos trabajar. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, si hay preguntas, pues los dejo en el uso de la palabra. Le escucho, Giancarlo. Licenciado, ¿no cree posible que podamos resolver una variante del primer parcial en clase? En clase no le ofrezco porque tenemos que avanzar con el desarrollo de los temas, pero sí lo podemos hacer el sábado. El sábado que nos reunamos, el sábado 20, podemos desarrollar una variante. Me quedaron unas variantes ahí que sobraron. Yo había calculado para todos los estudiantes, pero me quedaron algunas variantes y con base a esa vamos a responder para no ver nombres ni ver redacción de las que ya están utilizadas, sino me sobraron algunas ahí. Entonces con base a esa vamos a resolver algunas preguntas del examen parcial. Con mucho gusto. Gracias, Dick. De acuerdo, Giancarlo. Y como le dije, sus sugerencias, sus comentarios, su crítica constructiva es bienvenida. Yo les dije, pueden dejar una notita sin nombre en la coordinación, si ustedes así lo desean. Pueden enviarlo por Classroom, pueden enviarlo por... Sí, yo sé que les interesa el repaso, yo por eso lo estaba organizando con mucho gusto. Pueden enviarlo por Classroom, pueden enviarlo por el correo personal, por el correo institucional. Si no quieren que vea su nombre o su correo, pues lo pueden dejar en la coordinación en un sobrecito, solamente consignar que es para su servidor y a mí me lo hacen entrega a él. Si no hay dudas, si no hay más comentarios, que el sugerido para responder una variante el próximo sábado 20, el examen está programado para el jueves 25 y les dije que va a ser a las 14:30 horas, a las 2:30 de la tarde, para poder darle 60 minutos para el desarrollo del examen, como es presencial. No olviden tener todas sus leyes al alcance, no olviden leer y estudiar los artículos del Código de Ética Profesional, los artículos que se les sugirió de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y por supuesto su Código de Notariado, su Ley de Organismo Judicial, su Constitución Política de la República, su Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir,
tienen que llegar con todos sus códigos para poder que se les haga más fácil su examen. Bien. Entonces, Gracias, Lick. de acuerdo. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias. Se recuerdan que el viernes no voy a estar. ¿Sí? Se recuerdan que el viernes no voy a poder estar. Gracias. Licenciado, disculpe. Le escucho, Natalie. Solamente con una consulta. Fíjese que a mí me habían dicho que, bueno, su auxiliar me dijo el día de que salimos, el 18, para ser exacta, porque ese día usted me iba a realizar mi examen extemporáneo, ¿se recuerda? Sí, correcto. Era hoy. Era hoy Ajá, que el pero, hoy estaba presencial. ajá, ella me dijo que le preguntara a usted que el primer día que fuera presencial, entonces que ese día en teoría me lo iban a realizar, entonces yo le envié un correo en la mañana solo para ver, y como ahorita estoy diciendo que el viernes tampoco va a estar, entonces me quedo como que con un poquito de duda ahí. Usted estamos en el grupo 1. Esta semana nos Ajá, tocaba presencial. La otra semana ajá, nos toca virtual, pero la otra semana, como ya empiezan no, el 15 creo que empiezan las elecciones. Entonces, no sé si usted llega a la facultad la otra semana en algún día o esperamos hasta que sea presencial. el día que usted me diga yo puedo llegar, Ah, bueno, no el se día le que a dificulta. usted le quede mejor yo llego. Bueno, de acuerdo. Lo que pasa es que como hay estudiantes que están en los departamentos, en los municipios y se les complica, entonces podría ser el miércoles de la otra semana. Yo le El confirmo de todas miércoles. maneras. El Ah, miércoles ok, usted me envía correo. Sí, yo le envío correo a Natalia. Ok, muchísimas gracias. De acuerdo, Natalia. Feliz tarde. Igualmente. Gracias.